Bien, ante todo, profesor, muy buenas tardes. Bueno, agradecerle, ¿no? Por su gentil participación en este trabajo de investigación que estoy realizando, ¿no? Para poder obtener mi maestría. Bueno, le agradezco bastante que haya optado por participar, profesor, y para poder recolectar, pues, ¿no? Datos e información importante para mi tesis. Bien, profesor, en este ya más de un año que pasó esto, lo de la pandemia, eh, más que nada en el ámbito educativo, la manera de enseñanza, la forma de enseñanza ha cambiado, ¿no? Ha sido eh, ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, diría yo, ¿no? Entonces, profesor, ante esto, ¿cómo fue su adaptación en el proceso en el uso de las TIC en este nuevo sistema de enseñanza remota, profesor? Bueno, agradeciendo al profesor José tomando en su consideración para este proyecto. Evidentemente, en el caso de la adaptación, sí, no es, ha sido un giro que en el cual hemos tenido que dar, creo que cualquier docente de cualquier área, para poder adquirir ¿no? Los dispositivos, los materiales, las formas de poder justamente utilizar y adaptarse primero a ello para poder nosotros ¿no? establecer ya una clase virtual. ¿No? Ha sido en un primer momento complicado y a medida que se ha ido, digamos, con la práctica, ¿no? El interés se ha podido desarrollar de la mejor manera. Sí, no, profesor, para todos es nuevo todo esto, ¿no? Eh, qué dificultades tuvo, profesor, en el aspecto personal? Bueno, uno de los creo que hasta el día de hoy creo que es uno de los problemas en nuestro país, creo que es la conexión, la red, ¿no? Se caía la red, teníamos problemas, dispositivos que en el caso, uno, en mi caso como docente, uno de mis problemas ha sido los dispositivos para cámara, ¿no? También en el caso de aprender rápidamente, ¿no? Plataformas, ¿no? El G Meet, ¿no? El Meet, ¿no? El Zoom, entre otros, ¿no? Me ha sido uno de los factores. Mm, ya, profesor, si no es prácticamente si no tenemos señal no se puede hacer nada, ¿no? Eh, Realmente que no. y en el aspecto institucional, profesor, ¿tuvo algunas dificultades? Bueno, en primer lugar, creo que el primer problema que fue es conocer bien la plataforma de las instituciones. Cada institución tiene una plataforma distinta, algunas se pueden tener similitudes, pero es, digamos que el ensayo y el error, pues, ¿no? Eso nos va a permitir justamente manejarlo de la mejor manera, ¿no? No a la perfección, considero, porque siempre van a haber algunos puntos que no le demos la consideración debida, pero sí que a la medida de la práctica y el ensayo específicamente, vamos perfeccionando ello, ¿no? O vamos mejorando en el caso del uso de plataformas. Sí, ¿no? En primer, cuando recién empezamos un poco que estábamos un poco Idos, pues no sabíamos cómo desarrollar, cómo poner alguna codificación. Fue un problema desde el inicio, ¿no? Adaptarse al estar frente a una pantalla y empezar a desarrollar una actividad ahí, que a diferencia de entrar a una sesión presencial, ¿no? Ese fue un primer talón de Aquiles, por decirlo así. claro, ¿no, profesor? Sí, y profesor, ¿cuáles fueron sus fortalezas y oportunidades relacionadas con sus competencias digitales? Bueno, a la medida que he venido aprendiendo el manejo, he ido adquiriendo nuevas aplicaciones, nuevos programas que los he utilizado y los sigo utilizando en mis sesiones para beneficio de mi propia sesión y de los estudiantes, con la finalidad de atraer mucho la atención, atraer la, la expectativa del alumno, que es para mí creo que es esencial. ¿Cuáles crees que fueron sus fortalezas, profesor? En el caso, una de las fortalezas que considero ha sido la forma de buscar el entretenimiento, el dinamismo, que sea bastante activa una sesión a través de los programas que se puedan dar. Otra de las fortalezas que considero mucho es el interés, el protagonismo de parte del alumno en una sesión, ¿no? La intención de intentar. Eso considero que es una fortaleza. ¿No? Oportunidades que me han permitido en el caso, ¿no?
A través de ello ha sido, digamos, poder establecer un mayor vínculo con algunos alumnos, no con todos de manera global, pero sí con algunos, ¿no? Con el fin de poder aprender, utilizarlo de manera correcta, entender el manejo, porque no solamente es el trabajo de uno mismo, sino también el trabajo para el alumno que lo pueda comprender y desarrollar. Exactamente, profesor, sí, ¿no? ¿Y considera que ha logrado un nivel adecuado en el uso de las TICs? Yo creo que se sacó un porcentaje, considero que he podido alcanzar a un 70-80%. Considero que todavía hay mucho que trabajar aún, todavía, ¿no? Porque algo que considero muy importante es atraer la atención del estudiante que está frente a una pantalla y no que está frente a uno mismo, de alguna manera. Una cámara puede simplemente mostrar muchas cosas, pero no es lo mismo que hacerlo de manera presencial. Son varios aspectos que no se toman en cuenta en ese punto virtual. Sí, pues, ¿no? Sí, pues, tiene toda la razón ahí, ¿no? Y bueno, ¿le ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando busca información o algún contenido digital que ocupa de repente mucho almacenamiento, no mucha memoria, ¿no? O de repente se le ha borrado, ¿no? Y ha usado alguna estrategia para recuperar o almacenar este tipo de información. ¿Tuvo inconvenientes en almacenar o recuperar información? Sí, al inicio tuve bastantes problemas porque uno de los detalles que en el caso se considera mucho en las instituciones educativas es el hecho de tener una sesión grabada, porque es una solvencia de respaldo para el docente, para la institución y también para el propio alumno. Entonces, ese fue uno de mis primeros inconvenientes, la grabación, mantenerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando muchas veces uno maneja a través de esta plataforma, tiene un intervalo de espacio. Entonces, ese fue uno de mis problemas. A mí se me borraban, en el caso, algunas grabaciones. Y habían, en algún momento, algún alumno me pedía, profesor, ¿tiene tal clase? La buscaba, no la tenía. Entonces, ¿cuál fue mi forma de tener un respaldo? Lo guardaba en un USB, en el caso. Y de tiempo en tiempo hacía ¿no? mi limpieza, por decirlo así, ¿no? Internamente dentro de este dispositivo. Así, o no, o hacer que amplíe mucho mi espacio en el caso de la red, ¿no? Por a través de correos, entre otros. ¿Y cuál fue su experiencia de acuerdo a esto, ¿no? Al uso de recuperar o almacenar en sus sesiones remotas? ¿Utilizó algún aplicativo, algún programa o tuvo alguna capacitación acerca de esto? Realmente estuve por los dos aspectos. Sí recibí instrucciones de parte de ya experimentados en el ámbito, ¿no? De lo que es, ¿no? Informática, ¿no? A través de algunas sesiones, reuniones de docentes, ¿no? Y a la vez también internamente, personalmente, mejor dicho, lo hacía a través de búsquedas, ¿no? A través de la red, ¿no? Para poder aplicarlo, saber, intentarlo, porque más que todo es un intento para llegar a obtener, ¿no? Un logro exitoso en ese sentido, en ese punto. Uh-huh. Ha sido, digamos que, paralelo, ¿no? Por un lado personalmente, como también de parte institucional, siempre. ¿Utilizó algún aplicativo, algún programa para almacenar o recuperar alguna información? En el caso, programas específicos que me acuerde, sí manejé por ahí dos programas, pero que justamente me lo mencionaban en el caso, en las propias instrucciones que nos hacían, nos recomendaban algunas para mantenerlo, ¿no? Pero sí usaba en este caso programas. Dos, si no me equivoco, usé dos programas. Es que eso fue más que todo por algunas plataformas de otros colegios. Entonces me vi obligado así a utilizarlo paralelamente hasta que pudiera yo manejar bien la plataforma. Sí, ya, profesor, ¿no? Bueno, sí, para todos fue un poquito, ¿no? Difícil, ¿no? Porque primero, ¿no? Cada uno trabajaba con diferentes plataformas, ¿no? Había el Google Meet, otros con el Zoom, otros con el Jets, creo que se llama. Ajá, correcto. Y el problema es que no se podía almacenar el video, ¿no? Claro, en el caso del Zoom no te lo permitía, ahora te lo está permitiendo. En el caso del Meet tiene que ver una cuenta ya registrada, digamos, formalmente, o de manera independiente o institucional. En el caso, pues,
yo lo he adquirido institucional, entonces, Mm, así entonces, pero sí tenía que tener una forma de registrar ello, ¿no? Tener un registro ahí. claro, ¿no? Y creo que ya también la institución con una cuenta corporativa ya creo Ujú. que nos soluciona ese problema acerca del almacenamiento de videos, ¿no? Eso creo que es importantísimo, profesor. El trabajo que debe tener la institución a referencia de un manejo mancomunado para el área docente con respecto a este punto, ¿no? Es importante, ¿no? Y ya de manera independiente también, ¿no? Si en el caso uno quiere, digamos, amplificar un poco su dimensión para poder, ¿no?, instruir y enseñar, obviamente también sí requiere de ello. Y exactamente, profesor, refiriéndonos a esto, Uh -huh. ¿considera usted que la institución ha desarrollado un sistema de comunicación e interacción adecuado entre padres de familia y profesores con respecto a la plataforma que utilizamos, ¿no? La plataforma intranet? Yo creo que en medida sí, pero igual se ha podido apreciar algunas falencias, ¿no? Muchas veces se ha caído en el error de considerar que la plataforma es 100% válida, pero también tengamos en cuenta que es un programa y que también puede sufrir alguna falencia, ¿no? Que esto lo puedo apreciar muchas veces en algunos exámenes que algunos alumnos comentaban y mandaban, digamos, evidencia de que podías marcar una respuesta y no era la que habías marcado o lo que habías establecido. Entonces, son varios aspectos. Y también involucra la conectividad, ¿no?, el interés, ¿no?, de parte de los papás. En algunos casos han tenido, digamos, la instrucción básica para entrar a una plataforma y poder indagar y apreciar justamente el trabajo que hace, digamos, el menor. Pero en otros casos no ha habido, ¿no? Ha sido de parte ya solamente del alumno. ¿Tuvo alguna crítica por parte de los padres de familia sobre la plataforma? Crítica, bueno, en el caso sí, por lo mismo que no había recibido la instrucción básica. Uh -huh. No había asistido para una sesión que justamente se había plasmado para una fecha indicada. Entonces, al no tener esa información, le es complicado, obviamente, poder desarrollarlo. Y bueno, ya usted me está hablando también de algunas falencias, ¿no? ¿Qué crítica haría usted, profesor, sobre la plataforma Internet? Bueno, en el caso de una crítica, es hacerlo mucho más fácil el poder subir información y el espacio. Porque en el caso de una sesión donde uno pueda utilizar una diapositiva, tiene un tope. Entonces, por la plataforma no te lo permite. Entonces, pero existen los correos, ¿no? El otro detalle es que realmente un alumno, no puedo decir de manera general, pero no maneja mucho un correo o no está muy habituado al uso del correo. Yo creo que a partir de este segundo año que estamos en pandemia, creo que ya un gran porcentaje ha empezado a utilizar como una forma. Sí, pues no, profesor. Yo creo que es una plataforma, mmm, creo que, como dice usted, ¿no? Con la señal de repente a veces falla, porque yo también a veces subía mis clases, Uh -huh. leía y no se habían subido, y tenía que volver a subirlo, ¿no? Pero de manera general creo que sí es manejable, ¿no? Sí. ¿Cuál sería su opinión, profesor, Uh acerca de las -huh. herramientas de compartición de información en la plataforma Internet? Es decir, ¿qué opina y cuáles eran las opciones que usted más utilizaba o usa, ¿no? Bueno, en el caso, eh, a medida que he ido aprendiendo, porque no solamente lo he aprendido con las instituciones, también lo he aprendido con otras instituciones ya de un nivel distinto, como un nivel académico, es que hay que tener recursos, ¿no? Hay que tener recursos y eso lo tiene que uno aprender y también enseñar, ¿no? Y eso lo he tenido que enseñar también a los propios alumnos para que lo puedan manejar, ¿no? Uno de los que yo utilizo bastante es el quiz, que a mí me ayudó bastante, y no solamente porque me permite avanzar rápidamente un desarrollo de tema, sino también a la vez puedo yo crearlo. Y eso también genera expectativa para que el alumno tenga la potestad también de hacerlo, ¿no?, independientemente, claramente.
y acerca de las opciones de la intranet de la plataforma de nosotros, profesor. En el caso de nosotros, en el caso del intranet de la institución, Por ejemplo, ¿no? El aula virtual, hay tareas, exámenes online, etcétera, ¿no? Esas opciones me refiero. claro, en sí está bastante ramificado, diría yo, está bien organizado. El detalle está que muy poco aprecio de parte del alumno el que ingrese a cada una de estas. O sea, muy raro que vea que alguien ingrese al área de videos, ¿no? Donde se puede poner también un trabajo, ¿no? Para un latino, para profundizar un poco más un tema. En el caso de mi área en literatura, yo sí pongo bastantes videos, ¿no? Para, digamos, sumir un poco el tiempo que se tiene que manejar en sesión. Entonces, veo que por ese lado, muy pocos son los de que trabajan por ahí, ¿no? Pero de que el Internet me permite todo eso, sí. De que se puede perfeccionar mejor, sí. Yo creo que sí. Yo creo que más que todo va por la amplitud de capacidad. ¿Y considera que esta plataforma se adecua a los requerimientos y necesidades de los estudiantes? Para lo básico, considero que sí. Se ayuda bastante. Para el tiempo que llevamos, considero que la gran mayoría de alumnos ya lo manejan. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos casos no lo utilizan por simplemente ya una dejadez, ¿no? O una falta de interés para hacerlo, ¿no? Por la sencillez realmente, ¿no? Subir una imagen, subir una evidencia, ¿no? O utilizar los mecanismos, ¿no? En el caso, he escuchado a algunos alumnos que dicen, profesor, yo estoy en dispositivo celular, y realmente yo también lo he probado por celular, y es, digamos, hacer unas peripecias, ¿no? Para hacerlo por celular. Pero de que se puede, obviamente que sí. Solamente hay que ponerle, como se dice, no ganas, como se dice, ¿no? Para poderlo hacer de la mejor manera. Pero en manera global considero que sí, la plataforma tiene buen esquema. ¿La considera valiosa? Sí, yo creo que sí. A comparación de otras instituciones que manejan, yo considero que la que me ha brindado en este caso y me sigue brindando aquí el colegio, sí, lo veo mucho más viable. Mm, El detalle está cómo se presenta en plataforma. Si le ponemos complejidad, no se entiende. Yo he visto en otras plataformas que he tenido otros colegios y ha sido más complejo, siendo profesor, ojo. Entonces yo me pongo en la situación de alumno, es el doble de complejidad. Entonces, evidentemente, y eso se reflejaba porque siempre había problemas de presentación de trabajo. En cambio acá yo veo que es fácil hacerlo. es Aparte más, de que tengo, es más sencillo de alguna manera u otra. exactamente, ¿no? Es manejable, ¿no? Sí, es bastante manejable. Sí, pues, profesor. Bien, y en cuanto, por ejemplo, ¿no? En las diferentes actividades del colegio, en sus sesiones remotas, ¿cómo fue su experiencia al desarrollar videos didácticos, recursos interactivos, sesiones remotas, entre otros? Bueno, en ese caso, eh, no ha sido tan sencillo al inicio. Hubo también un poco los inconvenientes, ¿no? Los visitantes así foráneos que ingresaban a sesión. Ese fue una de las primeras situaciones en las que tuve que enfrentar, ¿no? Y sobrellevar ante ello, ¿no? Y adicionalmente a ello, ¿no? Buscar la atención, que fue algo muy importante, es que hasta el día de hoy sigo manejando, ¿no? Utilizo varias formas, ¿no? A través de pequeños videos, ¿no? Referentes al tema o alguna situación, ¿no? Biográfica de algún personaje o a través de unas preguntas, ¿no? Entonces se incito de alguna manera un diálogo, ¿no? Una mayor participación mancomunada en equipo, ¿no? Como grado, ¿no? O como salón que estuviéramos ahí de manera virtual. Y profesor, en cuanto, no sé, de repente, ¿no? A mí se me hizo un poco tedioso, por ejemplo, en las actividades del colegio cuando nos mandaban a hacer, por ejemplo, videos, ¿no? Para, eh, para ordenar los trabajos de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Claro, O, es conocer. Eso fue otro detalle, ¿no? O sea, para una
festividad específica para el colegio de manera global, sí, ¿no? O sea, incitaba a que uno ya tenga o aprenderlo o de alguna manera instruirse, ¿no? Sí, en el caso de los videos, para acoplar un video a mí me fue complicado, tuve que bajar varios programas al celular, a la computadora, empezarlo a practicar, instruirme con algunas personas que conocen de ello, sí, eso fue un inconveniente, pero a medida creo que uno, cuando tiene ese tipo de situaciones, va también a la vez aprendiendo. ¿Qué dificultades tuvo, profesor, acerca de esto? Me fue complicado bastante acoplar videos, bastante. No sabía cómo cortarlos y cuando los hacía, a la hora que veía todo ya el trabajo, por decirlo así, finalizado entre comillas, veía que no estaba bien cortado, se había salido la imagen, entonces todo eso es, digamos, precisión, por decirlo así, ¿no? ¿No? O acoplar video tras video, o ponerle algún fondo musical, que también se, digamos que para darle mayor, ¿no? Dinamismo al video propio. ¿Tuvo alguna capacitación acerca de la elaboración de contenidos digitales? ¿Y Sí, cómo? de parte de la institución, más que todo con algunas, con coordinación general, me instruyeron. Y en el caso de manera personal, ya con algunas amistades, ¿no? Me pudieron guiar, me pudieron dar algunos puntos, ¿no? Pero sí me di cuenta que realmente este tipo de clases virtuales sí incita a que uno mismo tenga que reestructurar su forma de ver la enseñanza de alguna manera, ¿no? Aprender cosas nuevas o aprender cosas que ya hay, pero que no lo utilizamos. ¿Cómo se financió esta capacitación? ¿Fue propia o por parte de la institución? Bueno, en el caso de cuando la institución me brindaba el apoyo de parte de coordinación, ya era de parte institucional, pero en el caso personal sí ya era evidentemente mía la que tomaba la consideración ahí. ¿Y qué tan satisfactoria fue estas capacitaciones? Me ayudaron a salir del problema, por decirlo así, ¿no? Ahora de poderlo perfeccionar, sí, yo creo que sí requeriría más, más datos, ¿no? Más información. Entrar a más talleres, si en el caso sea, ¿no? Para aprenderlo de la mejor manera o ver otros tipos de herramientas, porque pues, imagino que hay un montón. Entonces, pero en la Entonces, medida que ¿cree que requieren ser fortalecidas o requeriría más capacitaciones? yo creo que sí, para el tiempo que vamos, que se han ido presentando varias actividades, como para el docente, como para el alumno, creo yo que tener algunas charlas de estos aspectos electrónicos, creo que sí ayudaría bastante. Uh -huh. Sí, pues no, además uno no siempre tiene por aprender alguna cosita más, ¿no? Claro, exacto. No, y aparte es que también tengamos los dispositivos pertinentes para un trabajo como ellos. Yo me he percatado que algunos profesores o docentes, ¿no? Lo hacen a través de celulares, lo cual para mi punto de vista es bastante complejo, no es tan sencillo, pero es, digamos, es la propia necesidad de trabajarlo ahí, que obviamente pues no exploran, ¿no? Y explotan obviamente sus capacidades, sus habilidades ahí. Sí, pues, profesor, ¿no? Bien, y en cuanto ya a lo mismo, ¿no? A la búsqueda de videos o contenidos digitales, creo que siempre es importante, ¿no? Respetar el derecho de autor o los derechos reservados, ¿no? ¿Qué tan importante cree usted, profesor, que es respetar los derechos reservados y o de autor de los diferentes contenidos digitales? Bueno, en la medida que es un trabajo no propio, ¿no? Entonces es evidente que hay que saber mantener una línea en lo que es utilizar una información realizada, trabajada, desarrollada por alguien, ¿no? Que obviamente hacerlo uno mismo. Así como hay un respeto de lo que trabaja otro, ¿no? Es lo mismo que genera uno al que yo haga mi propio. No es como en el caso del quiz, ¿no? Yo creo quiz y yo sé que ese quiz lo he dado la posibilidad de que puedan usar otros. ¿Por qué? Porque considero que yo también utilizo quiz de otros docentes, maestros, entre otras personas que utilicen programa. Entonces, es dar, ¿no? Yo creo que es un dar y recibir. Pero tiene que haber un respeto de por medio, ¿no? Mm, claro, y como docentes también tenemos que enseñar a los Claro, que no es alumnos. solamente agarrar
y simplemente tomarlo y posesionarse como él, ¿no? Tomar como si fuera autoría propia, realmente lo que no es, ¿no? Y profesor, ¿alguna vez habrá desarrollado en aula tareas o actividades destinadas a formar y a concienciar al alumno el respeto hacia los derechos de autor de los contenidos distribuidos en Internet? Una sesión específica de ello, no. Indirectamente sí lo hemos hecho, con algunas actividades. En el caso de la feria, Día del Libro, fue uno de esos momentos, que sí fue importante hacer mención sobre las ediciones y obviamente lo que para un autor es importante que, ¿no? El original y no una copia, ¿no? ¿En qué medida sí repercute? Sí, para ese momento sí fue, sí hizo, pero sí una sesión única sobre ese punto, no. Ha sido, digamos, algo que se presentó y en la medida se hizo mención, ¿no? Se mencionó sobre ese punto, que sí es importante. Ya, profesor. Bien, profesor, y así hemos terminado. Pues muchas gracias, profe, ¿verdad? Les estoy muy agradecido por haber participado pues, en esta entrevista. No, al contrario, profe, estamos para servir, para apoyar, ¿no? En lo que se pueda proporcionar información, pues, ¿no? En caso sea necesario. Muchas gracias y que pase un bonito día, pues, profesor. Gracias, profe, que tengan muy buenas tardes. Aunque está Cuídese. pasando chambeando. Ya, profe, Ah, feliz día no, nuevamente. Muchas gracias. gracias a usted. Ya, profesor, nos vemos. Cuídese.